Estamos en una serie sobre la venida del Señor. Él viene otra vez. Él viene otra vez. En Hechos 1:11, estas 500 personas están ahí despidiendo al Señor. Y estos dos varones, estos ángeles, les hablan a ellos y les dicen: ¿por qué están viendo al cielo? Este mismo Jesús, así como le habéis visto partir, de esa misma manera Él va a regresar. Hombres de Galilea, le dijeron estos ángeles, ¿por qué están ahí parados mirando al cielo? Jesús fue tomado dentro de ustedes y llevado al cielo, pero un día volverá del cielo de la misma manera en que lo vieron irse. ¿Cuántos dicen amén a esto? Si invitáramos a estos dos ángeles, nos dirían eso a nosotros: Él viene otra vez. ¡Qué hermoso! ¿Saben que hay una corona para aquellos que están esperando con ansias al Señor? Los que aman su venida. Pablo dice que le está reservada a Él la corona de justicia, pero no solo a mí, sino también a los que aman la venida del Señor. Iglesia, tenemos que estar esperando la venida del Señor. Y por eso hoy podemos decir: hola futuro. ¿Qué nos espera en el futuro? Esa es una pregunta que nos hacemos mucho, porque nos inquieta el futuro, nos preocupa a veces el futuro, no nos deja dormir el futuro. Hay una hermana que no duerme en las noches porque ella cree que se va a morir estando dormida, entonces por eso no duerme. Imagínense, le preocupa el futuro. Otra hermana está en depresión porque ella cree, o estuvo en depresión porque creía que era su último viaje a Europa. Entonces, por eso se deprimió, porque era su última vez que podía ir a Europa. Y así es el futuro. Algunos buscan a que les lean las cartas. Si me voy a casar o no me voy a casar, si este chico me va a decir sí o no. El futuro nos inquieta a veces. ¿Qué nos espera en el futuro? Pero más que pensar qué nos espera, que la Biblia nos asegura que nos espera lo mejor, lo más precioso, que es una eternidad con Cristo. Debemos preguntarnos: ¿qué hago yo mientras el esposo, hablando de Jesús en la figura, o el rey o el hacendado regresa? ¿Cómo me va a encontrar Él? Sé que hay muchos libros, cantidad de libros, escrituras. Ahí está este folleto, El fin de los tiempos, 4 perspectivas. Se discute en qué momento viene el Señor: antes de la tribulación, en medio de la tribulación, después de la tribulación, y hay volúmenes y volúmenes. Y es importante, yo creo que hay que estudiar la escatología, el fin de los tiempos, y hay que estar enterado. Algunos sacan doctorados en escatología, en el fin de los tiempos, pero ¿no será que debe ocuparnos más el estar haciendo lo que Él espera que hagamos diligentemente? Porque las historias que hemos visto hasta ahora de eso se tratan. Hay señoritas que son sabias y prudentes, que esperan al Señor ocupadas haciendo lo que tienen que hacer. En la parábola de los talentos, esos 2 primeros personajes enseguida van y hacen lo que tienen que hacer. El tercero es negligente y no hace nada. Y hoy tendremos otra parábola más. Pero la idea es que nos ocupemos, que no dejemos las cosas hasta el último minuto. Hay una empresa de impresión que se llama Last Minute. Wow, yo no sé a cuántos les ha pasado esto. La tarea hay que entregarla el jueves en la mañana.
Pero el viernes hay tiempo todavía. Estos son los testimonios de Escape, del grupo de ayer, ¿verdad? Del campamento. La tarea es para el jueves, pero estos jóvenes decían, nosotros pensamos en hacerla el miércoles en la noche. Pero resulta que el miércoles en la noche se va la luz, o no hay internet, o la impresora no funciona, entonces hay que ir a Last Minute. Y resulta que Last Minute está cerrado. Entonces llega el momento de entregar la tarea, pero se la comió el chucho, ¿verdad? Lo que algunos dijeron en alguna vez. Pero en la vida cristiana Dios espera que seamos fieles en hacer las cosas que Él nos ha llamado a hacer. Y puede ser que hoy estés preocupado por los acontecimientos actuales. Si ustedes ven las redes, si ustedes ven las prédicas, la mayoría de iglesias hoy estamos hablando de los últimos tiempos. Porque los hermanos están diciendo, ¿y qué está pasando con Israel y Palestina? ¿Y qué es lo que viene? Y que las guerras, y que las sequías, y que esto, y que lo otro. Pero el Señor nos dice, en cuanto al futuro, habrán guerras, terremotos, persecución de la iglesia, migración, pandemias. Pero el Señor en toda la historia acerca del futuro ha repetido 1 y 1,000,000 de veces: no te afanes, no te angusties, no temas, no estés abatido, no te preocupes. No importa la situación donde estés y cómo estés, Dios está contigo y tiene un plan y un propósito aún en tus circunstancias adversas. Jeremías dice el Señor a Jeremías, hablando al pueblo: mira, no te preocupes si vas en cautiverio, si te van a llevar allí a Babilonia. Cuando estés ahí, cásate, ten hijos, ora al Señor, pide por esa ciudad, porque ahí voy a estar yo también, aun cuando te discipline. No sé cómo te está pasando a ti esto, cómo es que duermes, pero te vuelvo a decir: no te afanes, no te angusties, no estés abatido, no te preocupes, porque el futuro está en las manos del Señor y Él va delante de ti y Él es tu ancla y Él es tu seguridad. ¿Qué hacer entonces? ¿Qué hacer? Voy a resumir esta parábola y luego voy a irme a cosas puntuales, porque esta otra parábola tiene que ver con cómo esperar la venida del Señor. Y en este pasaje que tenemos aquí, en Mateo 24, 45 al 47, dice: un sirviente fiel y sensato, o sabio, o inteligente, o prudente, es aquel a quien el amo puede darle la responsabilidad de dirigir a los demás sirvientes y alimentarles. Pero no me movemos el texto. Dice que este siervo recibe de parte del amo una responsabilidad. Hay algo que hacer. Y luego en el siguiente texto dice: si el amo regresa y encuentra que el siervo ha hecho un buen trabajo, habrá una recompensa. Qué hermoso. Esta parábola tiene la misma connotación. Estas tres parábolas que hemos estado hablando nos llevan al mismo punto. Espera al Señor siendo responsable con lo que te ha asignado. Eso es. Lo contrario sería en el otro pasaje de Mateo, ahí mismo, 48 al 51. Pero ¿qué tal si el sirviente es malo y piensa: miren, mi amo no regresará por un tiempo, despuesito, no hay prisa, la tarea para el jueves la hago el miércoles? Y comienza a golpear a los otros sirvientes, o sea, relaciones interpersonales, y a parrandear y a emborracharse. Sigamos.
el amo regresará inesperadamente y sin previo aviso. Y luego viene la consecuencia. Cortará al sirviente en pedazos, lo va a disciplinar para no ponerlo tan dramático. Y le asignará un lugar con los hipócritas. En ese lugar habrá llanto y rechinar de dientes. En estas tres historias hay mucho debate. Si en este caso este siervo es no creyente, este último mal. O si las vírgenes, las 10 son creyentes. Otros dicen que solo 5 son creyentes. Las otras 5 creyeron que eran creyentes porque iban a la iglesia o tenían una Biblia, pero al final no eran genuinas. Pero el punto aquí es que hay una responsabilidad asignada y tenemos que ser diligentes. Tuve un compañero en el seminario que nosotros decíamos, este es exagerado, porque nos entregaban los 8 o 10 libros que teníamos que leer, todas las tareas, todos los proyectos. Ese día en la mañana recibíamos todo lo que teníamos que hacer para el trimestre, y este compañero, íbamos a almorzar con él. Él se levantaba después de almorzar, se iba a la biblioteca y empezaba a leer los 8 o 10 libros y hacer sus tareas. Y nosotros, los de last minute, ¿verdad?, estábamos apurados, que había que hacer 8 resúmenes y había que leer los 8 libros, resumirlos, mentíamos, pedíamos perdón para lograr una nota. Y aquel la pasaba bien, se enojaba muchas veces, y en serio, no estoy exagerando, se enojaba cuando sacaba 99 y reclamaba. Y me recuerdo una vez que le dice el maestro, no te doy los 100 porque eres orgulloso, ¿verdad? No es porque no respondas bien, pero el punto es la diligencia, el esfuerzo, la dedicación, la fidelidad. Y él era recompensado de alguna manera. Todo esto que estamos hablando tiene que ver con inspirarnos para servir a Dios con fidelidad y sabiduría, porque habrá recompensa. Se nos está animando en este proceso de las predicaciones a esperar al Señor siendo fieles y constantes. Porque si el Señor viene hoy, ¿cómo te va a encontrar? Estás pensando en last minute, no hay prisa, después, ahora no, tengo hijos pequeños, tengo hijos adolescentes, nos acabamos de casar, se fueron los hijos, estamos grandes. Me gozo con el Ministerio de Corona de Honra. Ayer tuvieron su reunión. Quiebran piñatas, juegan, sonríen, bromean, estudian la Biblia. Y hay tanta energía ahí, tanta pasión ahí, porque la edad no es una excusa para servir al Señor. Y quiero resumir, antes de ir a las tareas puntuales de responsabilidad y de fidelidad, hablarles de esta iglesia y contarles cómo ellos esperaban con ansias la venida del Señor. La iglesia de los tesalonicenses, una iglesia nueva que es un modelo para nosotros como vida plena de cómo esperar al Señor, cómo ser fieles, cómo ser diligentes. Realmente no quisiera ser como la iglesia de Corinto, con todos los dones y con todos los pleitos habidos y por haber. Una iglesia orgullosa, una iglesia grande, poderosa económicamente, pero una iglesia que fallaba mucho en esperar al Señor con fidelidad. Pero esta iglesia de tesalonicenses tiene muchos pasajes que nos muestran las ansias con las que esperaban al Señor y con la que Pablo también les está diciendo que lo esperen de esa forma. En el 1:10, voy a ver si tenemos los textos, aquí está. Dice, también comentan cómo ustedes esperan con ansias la venida desde el cielo del Hijo de Dios Jesús,
a quien Dios levantó de los muertos. Él es quien nos rescató de los horrores de este juicio venidero. Esta iglesia, ay, ¿cuándo viene el Señor? Con ansias, con ese amor, con esa pasión, porque saben una cosa, entendían que eran peregrinos. Ustedes y yo somos peregrinos. Estamos de paso. Pronto nos vamos a ir, porque aquí estamos siendo o viviendo temporalmente. Así que una de las cosas que vemos en relación a la venida del Señor es que esta iglesia lo entendía. En el 2:19 dice: ustedes mismos son nuestros testigos, al igual que Dios, de que fuimos consagrados, sinceros e intachables con todos ustedes los creyentes. Y el 20, no sé si tenemos aquí o tengo otra versión aquí, voy a leer en la que tengo aquí. Dice: después de todo, ¿qué es lo que nos da esperanza y alegría? ¿Y cuál es nuestra orgullosa recompensa y corona al estar delante del Señor Jesucristo cuando regresen? Son ustedes nuestro tesoro. Es la perspectiva del regreso del Señor. En el 3:13, que Él como resultado fortalezca su corazón para que esté sin culpa y sea santo al estar ustedes delante de Dios nuestro Padre cuando nuestro Señor Jesús regrese con todo su pueblo. Miren qué interesante, que sus corazones, dice, sean fortalecidos, pero que cuando el Señor los encuentre con un corazón puro. Dice que como resultado fortalezca su corazón para que estén sin culpa y sea santo al estar ustedes delante de Dios nuestro Padre cuando nuestro Señor Jesús regrese. Y podría seguir leyendo, voy a leer uno más, en el 5:23. Dice: ahora que el Dios de paz haga santos en todos los aspectos y que todo su espíritu, alma y cuerpo se mantenga sin culpa hasta ¿cuándo? Hasta la venida del Señor Jesús. Qué hermoso. Está diciéndoles, en otras palabras, Él va a venir, pero que cuando Él venga los encuentre bien. No se den esos espacios para irse al mundial, esos espacios para vivir jubilado en el reino. No se den esos espacios para vivir pecando, para hacer lo que quieren hacer. Ir al mundial es irse al mundo y enredarse en todos los negocios del mundo. No es del mundial que viene. Así que si ustedes leen, y no leo todos los versículos, esta iglesia tenía una perspectiva correcta de la venida del Señor. Pero entonces, ¿qué hacía? Esa es la pregunta. ¿Cuáles son las tareas de responsabilidad y de fidelidad? Es aquí donde aplico las 3 parábolas, las 3 historias. ¿Cómo es que podemos ver esta iglesia? ¿Cómo es que podemos ver a Vida Plena hoy y en el futuro? Una iglesia fiel que espera al Señor, que cada día los creyentes pecan menos, que cada día hay más involucrados. Cada domingo hay una fiesta ahí a las 9:30. ¿Saben por qué? Porque más personas se están involucrando al servicio. Y aplaudimos y nos gozamos porque cada día hay más involucrados al servicio. Hoy tenemos 50 voluntarios, para el próximo año quisiéramos 75, para el siguiente año 100 voluntarios, porque Dios mueve nuestros corazones a esperarlo diligentemente, fielmente, no enterrando los talentos o no teniendo cuidado con tener nuestras lámparas con suficiente aceite, o siendo diligentes con los talentos, porque enseguida vamos y trabajamos y no dejamos todo para last minute. La primera cosa que veo en esta iglesia es que esta iglesia fue una iglesia fiel al soportar el sufrimiento, porque esta iglesia no la pasaba bien. Y si ustedes creen que hoy la iglesia la está pasando bien, no la está pasando bien. Tal vez nosotros en Guate sí. Pero esta semana me reuní con un hermano
que me vino a recordar que hay una iglesia perseguida. Y hay 76 iglesias en el mundo que están siendo perseguidas. Cuba, no sé si puedes recordar, Sandra, con tanta libertad se podría predicar el evangelio, pero no sabíamos si en la iglesia ahí había un infiltrado solo para controlar todo. Que fuiste a Cuba. Y a propósito, Sandra, hablando de la iglesia en el mundo, he orado para que vuelvas a ir por última vez a Cuba, si Dios lo quiere, porque no ha terminado la tarea. Así que oremos para que el Señor nos dé los misioneros a Cuba. Pero ¿por qué menciono esto? Porque me encuentro con este mapa, donde todos los puntos que están allí o todas las áreas negras son lugares donde la iglesia es perseguida. Y aquí tengo en mis manos a Kirguistán, en Asia Central, al sur de Rusia. Y cuando yo leí y empecé a orar por este lugar, leí lo siguiente: lo que significa seguir a Cristo en Kirguistán. Y quiero decirles que seguir a Cristo es muy diferente en este país a seguir a Cristo en esta nación. Porque en esta nación cambiamos de iglesia cuando nos machucan un dedito o cuando alguien no nos saluda. Y hay tantas opciones, son 40,000 iglesias. Pero estos hermanos viven de esta manera y se los leo. Dice: algunas iglesias adoran abiertamente, incluso en estos pueblos pequeños, pero ser cristiano es difícil debido a la cultura islámica. Los conversos cristianos son continuamente golpeados y la pequeña minoría cristiana generalmente es oprimida por la sociedad. Por ejemplo, los autobuses no se detienen a recoger a aquellos conocidos como cristianos en comunidades pequeñas. Ellos tienen dificultades para conseguir trabajo e incluso para comprar bienes. En algunas comunidades los líderes musulmanes han negado el entierro de los cristianos y en muchos casos los primeros que los rechazan son la propia familia. Esta es la iglesia perseguida. Pero esto no es nuevo. Cuando vemos la palabra de Dios aquí en 1 Tesalonicenses 5, 1, 5 al 6, en cuanto a fieles al soportar el sufrimiento, dice: pues cuando les llevamos la buena noticia o el evangelio, no fue solo con palabras, sino también con poder, porque el Espíritu Santo les dio plena certeza de que lo que decíamos era verdad. Y ya saben de nuestra preocupación por ustedes, por la forma en que nos comportamos entre ustedes. Así que recibieron el mensaje con la alegría del Espíritu Santo, a pesar del sufrimiento que les trajo. De este modo nos imitaron a nosotros y también al Señor Jesucristo. Recibieron el mensaje en medio del sufrimiento con alegría. Pero nosotros constantemente escuchamos predicaciones, y no estoy juzgando, acerca de pare de sufrir, aunque ese es un extremo. Pero creemos que los creyentes estamos en esta tierra para pasarla bien. Y que cualquier problema es sinónimo de pecado porque estoy en pecado. O a veces escucho hermanos decir: es que hermano, ahora que me estoy acercando al Señor es cuando se han agravado los problemas. Sí, pues antes Satanás estaba tranquilo porque estabas lejos del Señor. Ahora que sabe que le estás buscando, van a venir las pruebas. Así que seguir al Señor no es fácil. Seguir al Señor tiene un costo. Y esta iglesia nos muestra que esperaba al Señor con fidelidad en medio de la adversidad. No sé qué estás pasando ahorita, pero te aseguro que estás pasando pruebas. Ayer en el campamento escuchaba los retos de los jóvenes, de los jovencitos, y yo decía: wow, ya están en la jugada. Esa es la realidad. Pero déjame decirte que es a través del poder del Espíritu Santo que podemos tener alegría, dar testimonio en medio de las diversas pruebas. Dale gracias a Dios por esa prueba que estás pasando, porque sabes, Dios la puede usar, como estos hermanos fueron fieles al soportar el sufrimiento. Un ejemplo más.
fieles en la proclama, versos 7 al 8. Estoy mostrándoles un modelo aquí, fieles en la proclama. En estos versos 7 al 8 dice la palabra de Dios. Es emocionante esto. Lo tenemos, si no, pues lo vamos a buscar aquí. No lo tenemos. ¿Alguien de ustedes puede leernos ahí este texto ahí? Jorge, ¿lo tienes? Primera Tesalonicenses 1, 7 al 8. Sí. Wow. Dice el apóstol Pablo, ustedes realmente han predicado la palabra en todo lugar. Ahora, si regresamos al punto anterior, están en adversidad, pero ellos no los detienen porque entienden la importancia de hablar de Cristo mientras Él viene. Nosotros pensamos para el 2026 tener 500 personas aquí. Es una meta, no sé si el Señor nos va a dar 800 o 1000 personas, pero el asunto es cómo la vamos a alcanzar. No es a través de ustedes y de nuestra persona. No es de hablarles, porque dice en todo lugar. No dice de hablarles a tus compañeros de Cristo en la universidad o en el colegio. No dice de hablarles de Cristo en el trabajo a tus empleados. No dice hablarles de Cristo a tu familia. No dice hablarles de Cristo en tu vecindario. No dice hablarles de Cristo. Eso es lo que la palabra, todo lugar. Y ese es nuestro eslogan de iglesia. Llevamos a Jesús y su amor a todos en todo lugar. El que se pone enfrente va a escuchar el mensaje de salvación, porque este mensaje es de vida o muerte. Si tus amigos no conocen a Cristo, se van a ir sin Cristo a la condenación eterna. Por eso el tiempo de ser fieles es ahora, hablándoles a los demás de Cristo. Hablaron la palabra de Dios. Su prédica era bíblica, no se estaban inventando otro mensaje. Era un evangelismo sin fronteras, todo lugar. Saturaron su área con el evangelio. No hay necesidad de hablar más. Es como que si dijéramos, pero ¿para qué vamos a ir a predicar a San José Pinula? Si ahí todos han escuchado el evangelio, porque los que viven en San José Pinula, miembros de Vida Plena, predican a Cristo, hablan de Cristo, llevan la esperanza de Cristo en ese lugar. Esa es la iglesia modelo para nosotros. Una iglesia que es fiel en la proclama, no solo en la adversidad, pero también es una iglesia fiel al vivir una vida digna del Señor. Verso 9 al verso 10. ¿Eso sí lo tenemos? Dice, pues no dejan de hablar las personas, ¿verdad?, de la maravillosa bienvenida que ustedes nos dieron y de cómo se apartaron de los ídolos para servir al Dios vivo y verdadero. Y pongamos el 10 si lo tenemos, después voy a regresar. También comentan cómo ustedes esperan con ansias la venida desde el cielo del Hijo de Dios, Jesús, a quien Dios levantó de los muertos. Él es quien nos rescató de los horrores del juicio eterno. Pero regresemos al verso 9. Pues no dejan de hablar de la maravillosa bienvenida que ustedes nos dieron y de cómo se apartaron de los ídolos para servir al Dios vivo y verdadero. Los ídolos de esa época versus ídolos actuales. Aquellas cosas que nos atraen, que nos apasionan, que no son malas, pero que muchas veces nos distraen de ser fieles y hacer lo que el Señor nos ha encomendado. De hecho, en 2 Tesalonicenses, para no pensar que esta iglesia es perfecta, algunos hermanos eran holgazanes, dice Pablo. Con un libertinaje les valía.
que el Señor viniera a pedirles cuenta. Pero en general sí era una iglesia saludable, una iglesia que daba fruto, porque ese fruto se podía ver. Porque dice Pablo, hubo un cambio en sus vidas. Pasaron del punto A al punto B. Una iglesia con cambios internos. Una iglesia con adoración genuina, porque dice, abandonaron ídolos a los que adoraban para adorar al Dios vivo y verdadero. Es una iglesia que no era dualista, no eran creyentes que tenían un pie en el mundo y un pie en la iglesia. No eran creyentes tibios que vivían, aquí es el mundo, aquí la paso bien, aquí está la iglesia y la paso bien. Eso es tibieza. Eran creyentes genuinos, decididos. Vamos a seguir a Cristo, pero genuinamente. No vamos a hacer algo el sábado me puedo ir a emborrachar, a bailar el reggaetón y todo lo demás. Y el domingo estoy como que sin nada, porque al fin y al cabo el que peca y reza empata. Eso no es una iglesia que adora genuinamente. Así que esta iglesia es un modelo, porque enfrentó la adversidad con gozo en el poder del Espíritu Santo. Es una iglesia modelo porque en su corazón había una pasión por invitar almas a que vengan a los pies de Cristo. Y un modelo en este sentido, en una vida digna que daba fruto, adorando genuinamente al Señor. Vida plena, eso es lo que espera el Señor. No estemos procrastinando o postergando la tarea. Despuesito, no hay prisa, entierro mi talento. ¿Para qué tener aceite extra? ¿Para qué esperar la venida del Señor si Él tarda? Por lo tanto, ese es nuestro reto. Ser diligentes, no postergar, no aplazar la tarea que el Señor nos ha asignado. Cuando decimos no, hay que ser honestos. Cuando ponemos excusas, hay que ser honestos con el Señor. Porque a veces ponemos tantas excusas, pero al final lo que estamos haciendo es engañándonos. Porque cuando le decimos a Él una excusa, lo que le estamos diciendo es no quiero. No sé cuáles son las excusas que pones al Señor para no testificar o para no enfrentar las pruebas con gozo. No sé cuáles son, pero al final el no es un no quiero. No es que no puedes, porque Él te ha capacitado. Por lo tanto, iglesia, al salir de este lugar, yo te animo a que tomes la decisión de no postergar más lo que el Señor te está llamando a hacer. Tienes una responsabilidad. Hay que hacerla bien, hay que hacerla con gozo, hay que hacerla hoy, porque en el reino de Dios el last minute, ¿cómo va mi inglés? Last minute no existe. Para el Señor es ahora. Como la parábola de los talentos, los primeros dos enseguida fueron a trabajar, enseguida fueron a ganar, enseguida fueron a multiplicar, enseguida. El tiempo pasa, pero el tiempo para servir a Dios es ahora. Y lo que Dios te está diciendo esta mañana no es detalles de tu futuro. Lo que te está diciendo es: quiero de ti un corazón disponible, nada más. De lo demás me encargo yo. Ponte en pie y vamos a orar. Un corazón disponible, un corazón dispuesto. El heme aquí, como mirábamos ahí en la reunión de varones el jueves, el heme aquí. En salir de la comodidad al movimiento, a donde Dios nos está llevando, a subir esa escalera
de crecimiento, de formación, de involucramiento, porque muchas veces podríamos quedarnos con la conversión como lo más importante. Pero la iglesia en Tesalónica dice, se convirtieron, pero no se quedaron ahí. Un escalón más, proclamar a Cristo. Un escalón más, en medio del sufrimiento siguieron adelante. Un escalón más, había transformación en sus corazones. Y si hubieran más escalones, podríamos ver esta iglesia en movimiento, haciendo lo que el Señor les pedía que hicieran. Y vida plena, ese es el reto para nosotros hoy. El no seguir más en la comodidad, no seguir más en el estancamiento, no seguir más escondiendo los talentos, no seguir más en esa condición, porque un día tú y yo vamos a rendir cuentas a nuestro rey, a nuestro esposo, usando la figura, al hacendado, porque él nos va a decir: ¿qué hiciste con lo que yo te di? ¿Cómo lo multiplicaste? Y sabes una cosa, qué hermoso que él te diga: ven, buen siervo, en lo poco fuiste fiel, en los detalles pequeños fuiste fiel, en lo mucho te pondré.